bien, creo que ya ingresaron 15. Bien, compañeros, tengan todos ustedes muy buenas noches. Ya habemos 31, pues, conmigo 31 personas, conectados 30. Para iniciar la clase, pues vamos a iniciarla hoy con todos ustedes, los compañeros de la sección C, que se encuentran presentes el día de hoy. Pues afortunadamente ya está subiendo el número de compañeros que se están conectando. Muy buenas noches a todos. Regreso, muy buenas tardes, muy buenas noches a todos, ¿verdad? Va de regreso mi cordial buena tarde y bienvenida a esta clase de Derecho Notarial. Bien, vamos a iniciar el tema que corresponde, compañeros, al día de hoy. Si ustedes se recordarán, platicamos el día viernes que íbamos ya a entrar a platicar sobre el tema de las partes de la escritura pública, lo que es la introducción, encabezamiento, comparecencia, cuerpo, antecedentes, parte dispositiva, comisiones, no sé si lo pueden ver ahí, sí. Condiciones, el cierre, advertencias, otorgamiento de autorización. Estos son las partes de la escritura pública, tal y como se los pedía a ustedes. Espero que el día de hoy pues tengan ustedes su escritura. Si no les dio tiempo pasarlas en limpios y los días sábado y domingo, los días pues, de descanso, no les dio tiempo para pasar en limpio su escritura, no digo en limpio, sino que para pasarla nuevamente su escritura a mano, una o dos veces, o pasarla a ustedes nuevamente a máquina. Si no les dio tiempo, pues lo que espero, compañeros, que tengan su escritura número 10 a la vista, la escritura que les envié, para que ya puedan hacer ustedes hoy su subrayado, hoy su delimitado, ¿verdad? De dónde a dónde corresponde la parte llamada introducción, la parte llamada cuerpo y la parte llamada cierre. Para iniciar con este tema, compañeros, tal y como les digo, les voy a hablar el día de hoy, en este momento, sobre lo que es la introducción de la escritura pública. Es la primera parte de la escritura pública. Ya lo dije y ya se los comenté, se divide en tres partes, ¿verdad? Introducción, cuerpo y cierre. Vamos a ver la primera parte, que es la parte denominada introducción. La introducción también se subdivide en dos partes, ¿sí? Pongan mucha atención, compañeros. Si tienen su escritura ahí, tienen que marcar, tienen que delimitar, porque vuelvo a repetir, el día del examen eso les voy a pedir. Faccione, elabore una introducción de la escritura pública que corresponde, y eso es lo que ustedes van a tener que elaborar, es lo que ustedes van a tener que redactar, ¿verdad? Eso es la importancia, y eso es lo que yo les estoy pidiendo que ustedes hagan, que redacten, practiquen, tengo entendido más o menos el 27, hasta hoy por la tarde me lo comentaron, que el 27, martes 27, creo que comienzan los exámenes parciales. Entonces si fuera así el caso, pues a nosotros lógicamente somos los últimos, estaríamos examinándonos ya en la primera semana de septiembre, ¿verdad? El día viernes. Entonces, por favor, compañeros, cualquier duda que tengan, como les debo repetir, si alguien me hace más en la escritura pública, aunque sea me ponga 2 líneas más de lo que no es la introducción, yo entiendo y daré por descontado que ustedes no saben la parte de la escritura pública porque me escribieron de más. No quiero que me escriban de más, y lo digo por experiencia, porque a veces, pues, para demostrarme que estudiaron, para demostrarme que sí saben, me escriben 2 o 3 líneas más, prácticamente entrando al territorio de lo que es el cuerpo. Y entonces para mí eso denota, no que sepan, no que saben más, no que estudiaron mucho ni que estudiaron más, sino que simplemente no saben la parte de la escritura pública, cómo se compone y cómo la delimitamos.
Así que si están listos, compañeros, vamos a empezar con la primera parte de la escritura pública. Vuelvo a repetirles a ustedes que es esta parte de la introducción, ¿verdad? La introducción de la escritura pública, donde les voy a comentar lo siguiente. La introducción se divide en dos partes: encabezamiento y comparecencia. Y aunque no pareciera lógico en el tema, ¿verdad? Como lo dice uno, siempre les he dicho y lo dije con el tema de la definición de notario, la definición de derecho notarial. Esas definiciones se encuadran perfectamente dentro de lo que es la función notarial en Guatemala, dentro de lo que es el notariado, el ejercicio del notariado en Guatemala, el ejercicio del notariado desde el punto de vista regulado por el Código Notariado. Y basta decirles a ustedes que en doctrina también para nosotros, afortunadamente, encuadra lo que es esta división de la escritura pública, encuadra dentro de lo que es el artículo 29 del Código Notariado. Solo marquen ustedes, se los voy a decir ahorita y en este momento. La introducción de la escritura pública se encuentra contenida o regulada, ¿sí? Fundamentada, para que lo veamos, para que desde el punto de vista formal ustedes lo puedan determinar. Se encuentra regulada del numeral 1 al numeral 6. ¿Sí? La parte de la escritura pública llamada introducción, entonces, está del numeral 1 al numeral 6. Y vamos a ver, vamos detalladamente a ir platicando del por qué la introducción de la escritura pública la encontramos del 1 al 6. ¿Sí? Bueno. Y luego les digo, la introducción también se divide en encabezamiento y comparecencia. Unido el encabezamiento con la comparecencia nos da como resultado la introducción de la escritura pública. Y ténganlo completamente seguro que muy buenas noches a todos, que lo que les voy a preguntar en el examen, lo que voy a exigirles que ustedes redacten en la escritura pública, ya siendo ustedes estudiantes de la carrera de notarios, que ustedes van a ser notarios, futuros notarios, eventualmente ustedes van a ejercer el notariado. Entonces les pido, compañeros, que esa redacción que ustedes van a hacer, recuerden, la introducción la dividimos en encabezamiento y comparecencia. Por consiguiente, voy a explicarles el encabezamiento, ¿sí? El encabezamiento únicamente es el número del instrumento público, el lugar, ¿sí? O sea, en la ciudad de Guatemala, ¿sí? El ante mí, el nombre del notario, o sea, el nombre del profesional, notario, punto, o 2 puntos. Si lo ven en su escritura pública número 10, yo les resumo la parte de la escritura pública llamada encabezamiento en lo siguiente, si ustedes lo pueden marcar. Dice número 210. En la ciudad de Guatemala, el 27 de julio del 2024. Ante mí, dejé un espacio en blanco para que ustedes pongan su nombre. Notario, entre paréntesis puse una A, notaria, ¿sí? Coma, punto. Para mí les digo coma, pero punto, porque ahí termina la parte denominada encabezamiento, ¿sí? Por esa cuenta, ahora que ustedes se dan cuenta que solamente 2 líneas forman la parte de la escritura llamada introducción, van a entender por qué yo en una escritura, en un examen, no les voy a decir redacte el encabezamiento de una escritura pública, ¿sí? Porque si ustedes o yo les pidiera que redacten el encabezamiento, dirían número 210 en la ciudad de Guatemala, el día, hoy tenemos que, el 12 de agosto del año 2024, ante mí, Jorge Mario Álvarez Quirós, coma, y ahí terminaría la parte de la escritura pública llamada encabezamiento, ¿sí? Esa es la primera parte, la subdivisión de lo que es la introducción de la escritura. Y luego tenemos, y si se dan cuenta entonces, en el numeral 1 del artículo 29, lo van a encontrar, dice, el número de orden, lugar, día, mes y año del otorgamiento. Deberíamos de agregarle, pero esto es porque nosotros lo hacemos así, deberíamos de agregarle aquí al numeral 1, deberíamos de agregarle el nombre del notario. Pero eso lo sabemos nosotros. Anteriormente le ponían el infrascrito notario porque habían tan solo 20, 30 notarios
se conocían los nombres, se conocían las firmas, se conocían sus bufetes, sus oficinas notariales, entonces por eso le ponían el infrascrito. Ahora, con esta cantidad de casi 43,000 abogados y notarios, mejor dicho notarios, en ejercicio de la profesión del notariado, pues definitivamente tenemos que poner nuestro nombre para que se distinga en el instrumento público que estamos elaborando. Alexander Gómez, con mucho gusto lo voy a repetir, Alexander. El encabezamiento, les dije, es la parte de la escritura pública más pequeña, por eso no se los pediría. El encabezamiento es número. En la ciudad de Guatemala, el 27 de julio del año 2024, Jorge Mario Álvarez Quirós, notario, punto. Esa es la parte de la escritura pública llamada encabezamiento. Y por eso la lógica para ustedes, si la aplican así, pues sabrán por qué nunca pediría un encabezamiento. Vuelvo a repetir, porque son 2 líneas, ¿sí? Ahora, como ya marcaron ustedes el número en la ciudad de Guatemala, el 27 de julio de 2024, el nombre de ustedes, notario, ya lo marcaron, marquen también en el numeral 1 el número de orden, lugar, día, mes y año del otorgamiento. Esa es la parte de la escritura pública llamada encabezamiento, el numeral 1 del artículo 29. Por eso les dije, la introducción, ¿sí?, se encuentra contenida del numeral 1 al numeral 6. Bueno, luego creo que tenía otra pregunta aquí de un compañero. Corresponde el número de instrumento, lugar, ante mí. Sí, número del instrumento, lugar, fecha, ¿verdad? La fecha es importante. A Kevin le faltó la fecha, hay que agregarle la fecha. Dice el número del instrumento, lugar, fecha, ¿sí? Ante mí, nombre del notario, o sea, la profesión del notario, para que sepamos hasta dónde llega la parte denominada encabezamiento. Si quieren marcarlo, yo así les digo un poco más fácil, desde el número hasta la palabra notario, es la parte de la escritura pública llamada encabezamiento. Desde la palabra número hasta la palabra notario es la parte de la escritura pública llamada encabezamiento. ¿Sí? Bueno. Ahora, viene la parte de la escritura pública llamada comparecencia. Y la comparecencia, su nombre lo dice. Ahí inicia la parte de la escritura pública, comparecencia. Dice comparecen, porque están en presencia del notario. Y por eso el notario dice ante mí. Comparecen. ¿Sí? Ahí, por favor, pongan el chequecito. Hagan el subrayado, marquen esa parte ahí de la escritura. Ahí comienza la parte de la escritura pública llamada comparecencia. Recuerdo que en una retrasada hice el ejercicio, ¿verdad?, de pedirles a los compañeros que redactaran únicamente la comparecencia de la escritura pública. Como ya estaban habituados a que yo les pidiera la introducción, todos empezaron con el número de la escritura pública, lugar y fecha. Tenían que haber empezado con la palabra comparecen por una parte y el nombre del compareciente. Por la otra, el nombre del compareciente, datos individualizantes. Esa es la parte de la escritura pública llamada comparecencia. A raíz de eso que me di cuenta que también no ganaba nada con saber, si ustedes saben, el encabezamiento y la comparecencia, diferenciarla. Ténganlo seguros que no les voy a pedir ni el encabezamiento por separado, ni la comparecencia por separado. Si les pido en su examen, les voy a pedir la parte denominada introducción. Esto es lo que les voy a pedir, esta parte de aquí, la parte denominada introducción. Eso es lo que les voy a pedir para que ustedes redacten su introducción, ¿sí? Para los que les corresponde, a los que les pida yo que hagan su introducción. Entonces, marcan ustedes y se van a dar cuenta y dice 2, numeral 2, artículo 29. Nombres, apellidos, edad, estado civil, nacionalidad, profesión, ocupación, oficio y domicilio de los otorgantes. ¿Sí? Y aquí deberíamos de agregarle forma de identificar a los otorgantes. Está más adelante, pero
por eso les decía yo, cuenten sus 7 datos individualizantes el día del examen, ¿sí? Y si los contamos aquí, Adriana Palacios Barrios de Maldonado, un primer dato individualizante, de 42 a 6 años de edad, 2 datos individualizantes, casada, el tercer dato, guatemalteca, el cuarto dato, administradoras de empresas, quinto dato, de este domicilio, sexto dato, y persona de mi conocimiento. La forma de identificarlo es su séptimo dato. Con eso ustedes, al terminar su examen, si son 2 o 3 comparecientes, verifiquen a sus 2 o 3 comparecientes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 datos individualizantes. Seguro que ustedes tienen bien su respuesta, individualizando correctamente con sus datos a cada uno de los comparecientes de la escritura pública. Ese es entonces, tal y como lo dice, los nombres, apellidos, edad, estado civil, nacionalidad, profesión, ocupación. 7 datos individualizantes. Hagan ustedes el ejercicio. Yo creo que ya no vale la pena que aquí en la clase lo hagan los 3, pero los 3, si a ustedes le cuentan a los 3 comparecientes tienen sus 7 datos individualizantes. Uno de ellos se identificó con el documento personal de identificación, el otro de ellos lo identificamos por medio de 2 testigos conocidos por el notario, y estamos cumpliendo nuestros 7 datos individualizantes. Siempre van a haber 7 datos individualizantes, y aquí está. Si hay 4 comparecientes, los comparecientes forman parte de la parte de la escritura pública llamada comparecencia. Si hay 5 comparecientes, todos los 5 comparecientes están dentro de la llamada parte de la escritura pública, la comparecencia, ¿sí? Qué bien que no tengan dudas. Bien, entonces, si es así, por favor, marcan ustedes entonces donde dice comparecen. Yo les diría a ustedes, tal vez con marcador anaranjado o resaltador, pues para ir separando las partes. Y con la palabra comparecen, ustedes inician la parte de la escritura pública comparecencia, ¿sí? Compañeros, creo que ese fue el error que les había dicho. La verdad es que también no es error, se los puedo tomar como error o no tomar como error de una parte. La ley no dice que debe decir por una parte y por la otra parte, ¿verdad? No establece que se diga, entonces indistintamente lo pongo de esta manera. Si ustedes quieren poner por una parte, lo pueden poner, y si no, por la otra parte lo pueden poner. En el tema de un contrato de arrendamiento, el arrendante es una parte, el inquilino es otra parte y el fiador es otra parte, ¿verdad? Separadas totalmente. No podríamos decir por una parte y por la otra parte y por la otra parte, ¿verdad? Entonces ustedes pueden utilizar indistintamente por una parte y si quieren ponerle por la otra parte. Si ustedes quisieran ponerle a Adriana Palacios por una parte, pues tendrían que entrelinear antes de Adriana por una parte Adriana. Y si no, simplemente dejarlo de esa manera. Es lo mismo que yo les expliqué a ustedes. Si miran en la primera parte donde dice Adriana, dice comparece Adriana Palacios Barrios. Y más abajo dice por la otra parte, ahí le agregué o le puse el señor Carlos Antonio Preda. Era para explicarles a ustedes que no es obligatorio ni necesario, ni la ley lo dice, que le pongamos el señor, la señora, la señorita, ¿sí? Simplemente el ejemplo es, si ustedes quieren ponerle por una parte está bien, y si no por la otra está bien. De todas maneras, de la lectura del contenido de la escritura pública, ustedes tienen que saber quién es el que vende y quién es el que compra, quién es el que dona y quién es el que recibe la donación, el donatario, ¿sí? Quién es el mutuante y quién es el mutuario. Esos son los elementos personales y no lo van a saber o no lo van a distinguir ustedes por la palabra, por una parte y por la otra. La separación es, lógicamente, el cumplimiento de la relación fiel, clara, concisa del acto y contrato. Así que indistintamente, si ustedes en su examen me ponen por una parte, está bien. Si en su examen me ponen la señora, el señor, la señorita, está bien. Si no me le ponen eso, está bien, ¿sí? Lo que necesito es que cumplan con las formalidades, que cumplan con los 7 datos individualizantes de cada uno de ellos, ¿sí? Muy bien, Brian.
Entonces, si se dan cuenta ustedes, por favor, si se dan cuenta ustedes, dice el numeral 3 del artículo 29. La fe de conocimiento de las personas que intervienen en el instrumento. La fe de conocimiento. Eso significa que es la primera forma que vamos a identificar al compareciente. ¿Cuál es la primera forma? Con la fe de conocimiento. Y luego dice, y de que los comparecientes aseguran hallarse en el libre ejercicio de sus derechos civiles. Eso está más adelante porque no hemos terminado de hacer la comparecencia de los que están otorgando el instrumento público. Eso está más adelante, pero van a ver que se cumple con ese, o se debe cumplir con ese requisito. ¿Sí? Luego el numeral 4 dice, la identificación de los otorgantes cuando no los conociere el notario, por medio del documento personal de identificación o el pasaporte, o por 2 testigos conocidos por el notario, o por ambos medios cuando así lo estimare conveniente. Si se dan cuenta, en esta escritura pública yo reuní las 3 formas de identificar a los otorgantes. Por medio de la dación de conocimiento, por medio de documento personal de identificación y por medio de 2 testigos conocidos por el notario. Si ustedes leen aquí, compareció doña Adriana Palacios Barrios de Maldonado, compareció don Carlos Prera Martínez y también compareció Carolina Valdés Azuria de Prera. Estos 3 comparecientes tienen sus 7 datos individualizantes, pero viene algo muy importante también. En el numeral 5, también lo vamos a ver más adelante, pero la forma de acreditar la representación legal va después de la forma de identificar a compareciente. Si ustedes se dan cuenta en esta escritura que yo les di, ¿sí? En la escritura que yo les di, luego de haber identificado a doña Adriana diciendo que es persona de mi conocimiento, estoy diciendo que comparece en su calidad de administrador único y representante legal de la empresa de desarrollo de casas horizontales Sociedad Anónima. Calidad que acredita, eso lo van a tener que aprender ustedes, ¿verdad? Con el acta notarial, porque es gerente, porque es administrador, ¿sí? Autorizada por el notario Valdemar Illescas Pineda, de fecha 14 de octubre del año 2023, que se encuentra inscrita en el Registro Mercantil General de la República, el número tal, folio tal, del libro tal, con fecha tal, ¿sí? La segunda comparecencia es de don Carlos Antonio Prera Martínez, sus 7 datos individualizantes y luego de la forma de identificarlo que fue por medio del documento personal de identificación, luego que fue del documento personal, seguidamente entonces viene a decir que comparece en ejercicio de la patria potestad y como representante legal de su hijo, menor de edad, José Alberto Prera Valdés, compareciendo en nombre propio. ¿Cómo acredita su representación legal? Con la certificación de la partida de nacimiento del menor de edad, extendida, porque la ley dice funcionario que la extendió, extendida por el registrador civil del Registro Nacional de las Personas con fecha 14 de julio del año 2023. Eso, compañeros, es la forma de identificar entonces y de acreditar la representación legal por medio en el tema de un menor de edad. Y luego viene doña Carolina Valdés Azurdia de Prera, a quien además de sus 6 datos individualizantes le agrego el 7º, que es diferente a los anteriores. El 7º es entonces, ¿cómo? Por medio de 2 testigos civilmente capaces, idóneos y de mi conocimiento, ¿sí? Roberto Valle Paz y Javier Melgar Barrios. Seguidamente de su identificación, recuerden, seguidamente de la identificación va a venir la forma de acreditar la representación legal. ¿Y cómo van a acreditar la representación legal del mandatario? Por medio del primer testimonio de la escritura pública de mandato contenido en escritura número 40, ¿sí? De fecha 18 de octubre del año 2023, autorizada por Carolina Estrada Pinzón, ¿sí? Inscrita en el registro de poderes de la Corte Suprema de Justicia, el número 1000, ¿sí? De fecha tal y tal. Punto. Las 3 acreditaciones, las 3 personas con sus 7 datos individualizantes,
Y esa es la parte denominada, seguimos en la parte denominada entonces introducción de la escritura pública. Hasta aquí vamos bien, ¿verdad? Yo en su examen posiblemente les pediré que acrediten la representación legal de un mandatario y además la representación legal de un gerente. O puede ser que sea la del gerente con un menor de edad, o puede ser que sea la del mandatario con un menor de edad, o sea la de un mandatario con el alcalde municipal, ¿sí? O el alcalde municipal con un gerente general. Esa es la forma en que yo voy a utilizar para poder hacer el caso en concreto y poderlo realizar. Yo estoy seguro, primeramente Dios, hoy terminamos las partes de la escritura pública, o si no la terminaríamos el viernes, pero ya tengo hecho el caso que les voy a dar, que les voy a pasar a ustedes, pero se los voy a mandar hasta el día viernes después de clases. No lo van a hacer entre semana, ustedes no lo van a estudiar en día entre semana. Yo sé que tienen obligaciones laborales, que tienen a veces poco tiempo, el tránsito nos atrasa y muchos temas. Entonces se los voy a dejar el día viernes, o si quieren ustedes, se los voy a enviar antes, si quieren se los envío antes, miércoles o jueves, pero lo vamos a resolver hasta el día lunes para darle tiempo a todos los compañeros que entre sábado y domingo resuelvan su caso. Redacten ustedes su comparecencia, redacten ustedes esto, ¿para qué? Para que ustedes puedan saber la forma en que van a resolver el tema. Yo en el caso que hice, estoy pidiendo que hagan la introducción y el cierre de la escritura, para que ejerciten y para que tengan un ejemplo. Pero en su examen, a una variante le pido el cierre y a otra variante le pido la introducción, para que ustedes practiquen las dos partes de la escritura pública, pero lógicamente, vuelvo a repetirles, en su examen solamente les va a venir uno de las dos partes de la escritura pública. Para Lidia, como Lidia todavía no he terminado de explicarles la comparecencia, no les he dicho dónde va a terminar. Cuando termine la comparecencia de la escritura pública, les digo, de la palabra comparecen hasta esta palabra, marquen, subrayen, y hasta ahí tienen ustedes que escribir en su examen la parte denominada introducción, que se forma entre encabezamiento y la comparecencia, ¿sí? Es correcto, Gabriela, así lo hemos enseñado nosotros, siempre que debe estar inscrito, dónde está inscrito el documento. ¿Por qué razón? Porque la ley dice que no deben, el código notariado no lo establece, pero la ley dice que todos los instrumentos públicos susceptibles a inscripción deben estar inscritos. Por eso el notario debe hacer constar que se encuentre inscrito. ¿Para qué? Para cumplir con lo que establece el Código Civil, para lo que establece el Código de Comercio, para lo que establecen las demás normas que corresponden a las inscripciones de las escrituras públicas. Por eso estamos obligados a hacer constar en el registro de la propiedad, donde se recuerdan el día viernes les expliqué lo del mandato, que tiene que estar inscrito en el registro de poderes de la Corte Suprema. Las escrituras también tienen que estar inscritas, todas las escrituras, y por eso es la obligación que tenemos que hacer. Country Cables, yo he visto por las noticias. Sí, creo Country, que usted no estuvo el día de clases que les comenté. Lo pueden hacer con el número de partida, folio y libro, ¿sí? O lo pueden hacer con su CUI, o sea, el Código Único de Identificación. De esa forma lo están aceptando en cualquiera de los registros donde hacen las calificaciones. El CUI ya es el Código Único de Identificación del menor de edad, que es el que, si ustedes quieren, así, ¿verdad? Lo voy a decir así, ¿verdad? Metafóricamente hablando, es el número que va a perseguir por toda su vida a ese menor de edad, el Código Único de Identificación, porque ese es cuando le den ya su plástico,
del DPI, ahí va a estar ese número. Por eso yo creo en la importancia de ponerle ese número, por cuanto que el día que él cumpla 18 años de edad va a continuar siempre con ese número, mientras que la partida folio y libro, al momento de él adquirir sus 18 años de edad, en la comparecencia de la escritura pública quedará que fue identificado por medio de una certificación de partida de nacimiento, código, partida número tal, folio tal, de libro tal. Indistintamente he visto que algunos notarios dicen que se identifica con que acredita la patria potestad, ¿sí? Y la representación legal por medio de la certificación de la partida de nacimiento número tal, folio tal, libro tal, extendida por el registrador, en la que consta el código único de identificación del menor, número tal y tal y tal. Lo puede hacer de las dos formas, con una de las formas que lo haga suficiente. Yo en la escritura expliqué que lo había puesto con el CUI y ya di mis motivos y las razones, pero sí lo puede hacer también con la partida de nacimiento, pero ya lo había dicho el primer día que platicamos en clase y leí la representación legal del menor de edad. Creo que para Junior Alexander estaría pues ya dada la respuesta. La fe de edad eran partidas de folio y libro. Yo recuerdo históricamente, siempre decimos la fe de edad, ¿verdad? Fíjense que la fe de edad vino de las partidas de bautismo que daban los, digamos, los eclesiásticos, ¿verdad? Esa era la fe de edad y eran unas boletas que daban en la iglesia cuando ya estaban bautizados, porque en esas boletas que extendía la iglesia decía que el menor de edad inscrito a partida tal, folio tal, de libro tal de nacimiento del registro civil de Jalapa, por ejemplo, ¿verdad? Aparecía inscrito el nombre bautizado. Por eso le llamaban la fe de edad, ¿verdad? Porque ahí estaba, digamos, la fe de edad. Y por eso todavía cuando hay reposiciones de partidas de nacimiento, cuando hay asientos extemporáneos de partidas de nacimiento, dentro de las pruebas que se deben de aportar son esas de antes, ¿verdad? Las fe de edad que existían, pero la fe de edad también puede ser la certificación de la partida de nacimiento, porque si estamos hablando de esa fe, ¿verdad? La presunción de veracidad, pues estamos hablando de que si esa boleta se presume pues como válida, la partida de nacimiento también, ¿verdad? Decimos es una fe de edad. ¿Por qué fe de edad? Porque ahí aparece cuándo nació, entonces hacemos la resta, ¿verdad? Correspondiente y sabemos qué edad tiene la persona. Existe, y también ustedes lo saben, también existe dentro de lo que es el proceso de jurisdicción voluntaria la determinación de edad, porque hay personas que nunca fueron inscritos y no se puede determinar su edad. Hay un procedimiento llamado determinación de edad para que el médico forense pueda determinar por sus rasgos antropomórficos, ¿verdad? Pudiera determinarse la edad que tiene la persona. Correcto, creo que Junior absorbió la respuesta del compañero que le dije anteriormente, el compañero Concha. Y Brian pregunta, ¿es la fe de conocimiento, la identificación de lo que tiene la edad tiene a la vista de la parte de la comparecencia? Es correcto, Brian, no hemos terminado comparecencia, ya les voy a decir porque ahí vamos todavía. Fíjense que aquí ya acreditamos representación legal de un gerente, acreditamos representación legal de un mandatario y la representación legal y ejercicio de la patria potestad de un menor de edad. Aquí está acreditado. Entonces, si se dan cuenta, ya acreditamos la representación legal de un mandatario, ya la acreditamos con el primer testimonio que se encuentra en el registro de poderes, y luego decimos, luego de que ustedes hicieron el examen seguro, les pido 2 representaciones. Cuando terminen de hacer su comparecencia, ¿sí?, de acreditar las 2 representaciones legales, deben de poner hago constar. Como son 2 representaciones las que les voy a pedir, ¿sí?, ya les dije 2 a una sección y 2 a la otra sección, ya les dije cómo va a ser. Entonces, ustedes tienen que decir, hago constar que tengo a la vista la documentación con la cual se acreditan las representaciones. No se les va a olvidar, porque en su examen lo tienen que poner en plural. No se les va a olvidar. Si me lo ponen en singular, bajo puntos, porque no están acreditando las 2 representaciones, acreditan solo una, ¿sí? Y no sé ni cuál de las 2.
Entonces, tiene que decir las cuales, de conformidad con la ley y a mi juicio, son suficientes para el otorgamiento del presente contrato. Esa todavía, o eso todavía forma parte de la escritura llamada o denominada comparecencia. ¿Por qué? Porque todavía vamos en el numeral 5 del Código de Notariado, artículo 29. Vamos, numeral 5, ¿sí? Artículo 29. Y luego el numeral 6, que no está o no forma parte de la escritura, porque se los comenté también el primer día que les di la escritura pública, lo comenté, que no hice, a pesar de que traté de que estuvieran todas las incidencias correspondientes de la escritura aquí, no lo hice documentar, no lo hice consignar, porque realmente es muy pocas veces, en muy pocas ocasiones hay la comparecencia, o existe la comparecencia de un traductor jurado. Ahora la mayoría de personas, o a menos que sean bufetes que digamos tengan clientes internacionales, van a necesitar la traducción, pero esos son temas muy esporádicos, son temas muy puntuales, muy especiales, muy específicos, y entonces en su oportunidad, el siguiente año, con toda la certeza y la seguridad, les voy a decir, les van a poner a ustedes un caso donde tiene que comparecer un traductor jurado porque el compareciente es portugués y no habla el idioma español, ¿sí? Pero en este tema ahora no es necesario. Bien. Vamos aquí, terminando entonces el numeral 6, terminamos la parte de la escritura pública llamada comparecencia. Entonces, compañeros, atención todos, porque seguramente, ¿verdad? A cualquiera de ustedes les puede venir la comparecencia. A menos de, como mi compañero cuando estudiábamos, de verdad, yo les decía, nosotros nos iban a dejar 16 escrituras para estudiar. Aquí las estudian, las teníamos que aprendérnoslas y después a redactar. Que redacte la escritura de préstamo con garantía prendaria, redacte la escritura de préstamo con garantía agrícola. Y entonces lo hacíamos y las numerábamos para estudiarlas, y teníamos de verdad un compañero que de las 16 pues solo tomaba 8 y decía: yo me voy a arriesgar, me voy a aprender 8, y esas 8, me recuerdo que se persignaba y decía: primeramente Dios, de esas 8 me viene. Y creo que solo 1 o 2 veces no tuvo suerte, pero de ahí casi siempre de las 8 que él estudiaba, de las 8 les venía su pregunta, entonces se corría el riesgo. Pero el estudio y el derecho notarial no es ruleta rusa, ¿verdad? Ni juego de azar. Así que yo les pido que aprendamos y que estudien las dos partes, tanto el cierre como la comparecencia de la escritura pública. Así que esa es la parte de la escritura pública denominada comparecencia. Para que subrayen, la comparecencia inicia en la parte de la escritura pública, comparecen, la palabra comparecen, y termina en la parte de la escritura pública donde dice: de conformidad con las siguientes cláusulas. Como puede ser al revés, que alguien ponga de conformidad con las cláusulas siguientes, o de conformidad con las siguientes cláusulas. Puede ser que termine con las siguientes cláusulas, o puede ser que termine con las cláusulas siguientes. 2 puntos. Para mejor ubicación de ustedes y mejor comprensión, antes de la cláusula o de la palabra primera termina en la parte de la escritura denominada comparecencia, ¿sí? Antes de la palabra primera, porque la primera ya es la primera cláusula. Dice la palabra primera, antes de la primera, donde están los 2 puntos, ahí subrayan, y esa es la parte de la escritura llamada comparecencia. Como a ustedes les decía, y les dije que lo iba a decir en el final, en la parte después de hacer constar, a mi juicio, dice: la fe de conocimiento y de que los comparecientes aseguran hallarse. No se les olvide. Deben de decir: los comparecientes manifiestan hallarse en el libre ejercicio de sus derechos civiles. Ser de los datos de identificación personal, eso no lo dice la ley, pero siempre lo ponemos así, coloquialmente hablando, decimos, lo ponemos siempre de puro cajón. ¿Por qué? Para relevarnos de nuestra responsabilidad como notarios. Por eso decimos:
manifiestan ser de los datos personales de identificación consignados. ¿Por qué? Porque así nosotros decimos que ellos dijeron que eran casados, ellos dijeron que eran solteros, ellos dijeron que eran ingenieros en sistemas, o ingeniero civil, o arquitecto, o abogado. Ellos lo dijeron, no fue el notario el que aseguró, ni el que dio fe pública de que ese era su dato individualizante. Por eso decimos, manifiestan ser de los datos de identificación personal anotados, fueron ellos los que lo dijeron, ¿sí? Y entonces, vuelvo a repetir, de la palabra comparecen hasta antes de la palabra primera, ¿sí?, es la parte de la escritura pública denominada comparecencia. Hay algunos que solamente dicen y comparecen con el objeto de otorgar contrato de compraventa, dos puntos, y ponen primera. Y entonces van a ustedes a determinar que siempre antes de la palabra primera es la parte final de la llamada comparecencia. Pero yo en su examen no les voy a pedir ni encabezamiento por separado, ni comparecencia por separado. Ténganlo seguro. Se les graba en su mente. Cuando vean su examen, cuando vean su caso práctico que les voy a poner, dirá de la escritura pública que debe faccionar, o que debe elaborar, o que debe redactar, únicamente elabore la parte denominada introducción. Ya saben ustedes que comienzan con el número 210 en la ciudad de Guatemala, el día 3, no sé qué fecha va a ser, 3 de septiembre del año 2024, ¿sí? Jorge Mario Álvarez Quirós, notario, ¿sí?, comparece por una parte y acreditan su representación, sus datos individualizantes, todo eso es la parte que van a hacer, ¿sí? Bien, Brian, eso creo que a usted le estaba contestando esta pregunta, y ya les dije, tal y como lo dice usted, la razón de haber tenido la vista de los documentos, la identificación de los otorgantes, decir que se hallan en el libre ejercicio, que son de los datos de identificación personal, todo, del numeral 1 al numeral 6, léanlo y van a ver que todo lo que está en el numeral 1 al numeral 6 del artículo 29 se encuadra dentro de la escritura que yo les di a ustedes, dentro de la escritura hasta antes de la palabra primera, ¿sí? Si alguien en su examen me pone de conformidad con las siguientes cláusulas, primera, pues por lo menos les bajo 2 puntos, porque primera no forma parte de la comparecencia, eso ya forma parte de la escritura llamada cuerpo. Por eso, antes de la palabra primera, lo que ustedes quieran poner en la parte denominada comparecencia, y eso es lo que yo les voy a preguntar, ¿sí? Si en el cierre le pongo quien por no saber firmar deja la impresión dactilar del dedo pulgar de la mano derecha, es correcto. ¿Por qué usted puso impresión digital? Ya. Y compañeros, al respecto de este tema, pues la verdad es que es más que todo el tema de la redacción de cada uno de los notarios. Cada notario elige la forma en que lo va a redactar. Yo recuerdo que tuve un alumno mío que era médico forense y luego se hizo abogado, estudió ahí con nosotros, dio clases también en la facultad, y recuerdo mucho que él insistía en decir que cuando se dice y deja su huella digital, él decía que era incorrecto, o huella dactilar era incorrecto, que no se podía dejar la huella, ¿verdad? Entonces yo me recuerdo mucho de eso. Sin embargo, posteriormente, en un curso que fuimos de Derecho Notarial en Costa Rica, ahí hablaba una persona con respecto al tema de la huella y de la impresión, y él explicaba correctamente por qué debería utilizarse huella. No recuerdo con exactitud cuáles eran los argumentos de él, pero que podía utilizarse indistintamente huella dactilar. Y después, compañeros, también vino un tema del Registro Nacional de las Personas, y yo recuerdo, yo utilizaba, les digo, he utilizado en mis escrituras, y miran, las primeras que yo hice ponía huella digital,
Cuando llegué al médico forense cambié a poner impresión dactilar. Y después escuché a un connotado notario que vino a dar una conferencia a Guatemala, y él explicaba que la actualización del derecho notarial, la actividad que tiene el derecho notarial debe de ir respondiendo a la modernización de los mismos. Y entonces alguien decía, miren, entonces significa, y se lo preguntó, significa que por eso se dice impresión digital. Y él dijo, no, esta digitalización o esto no entendamos la digital, sino que es por los 5 dígitos que tiene la persona. Eso explicó él en cada una de las manos. Entonces, por eso indistintamente ustedes pueden utilizar huella dactilar, pueden utilizar ustedes impresión dactilar, o pueden utilizar ustedes impresión digital. Eso, como ustedes me lo quieran poner en su examen, si quieren huella dactilar, si quieren impresión dactilar, o si quieren impresión digital, es lo mismo. Yo lo platiqué una vez en el registro con uno de los operadores y les dije cómo lo calificaban, y dijeron ellos que no importaba. Y yendo la impresión, la huella, la impresión digital dactilar, fuera como ustedes lo quieran poner. Lo importante es que hagan constar que se deja la impresión digital o dactilar o la huella de su dedo pulgar de la mano derecha, tal y como lo dice la ley. En su defecto, otro que designará el notario, ¿sí? Y eso es lo que ustedes tienen que cumplir, y eso es lo que van a hacer, ¿sí? O sea, indistintamente lo pueden utilizar de esa manera. Yo así lo utilizo, como creo que lo dije, creo que se lo dije a Country, bueno, no a usted, le comento, Country, creo que lo dije aquí en clase, ¿verdad? El derecho notarial es cambiante, tiene que ir evolucionando, y por consiguiente no nos podemos quedar con el derecho notarial o la redacción de antes, ¿verdad? Tenemos que ir de alguna manera modernizándonos. De esa manera lo podemos poner como ustedes quieran ponerlo, ¿verdad? Pero siempre he dicho algo muy importante, compañeros: la redacción es de ustedes, ¿sí? Y yo haría lo mismo de los que califican el registro. En su examen no me voy a poner a pensar si es huella dactilar, impresión dactilar o impresión o como ustedes indistintamente lo pongan. Lo que tiene que ir es que me sepan poner ustedes que por no saber o no poder firmar dejó su impresión, su huella, su impresión dactilar o digital, como ustedes quieran ponerlo. Es indistinto en la forma que ustedes lo van a hacer. Lo que sí, compañeros, tengan cuidado, que a veces me ponen y deja la impresión de su mano derecha, no lo dice la ley, ¿verdad? Imagínense, dicen su mano derecha y me omite de su dedo pulgar, porque aún si ustedes me pusieran que por designación del notario deja su dedo pulgar de la mano izquierda, es correcto, ¿verdad? Ahí no tenemos ningún problema. Bien, creo que ya le expliqué a Country Cards. Puede poner impresión digital, puede poner huella digital, puede poner huella dactilar o impresión dactilar. Como usted indistintamente lo quiera utilizar, no hay ningún problema. Bien, Junior Alexander Gómez, de conformidad con las siguientes cláusulas, hasta aquí, ahí Junior, ahí termina la parte de la escritura llamada comparecencia en el presente caso, ¿verdad? Muy bien, todos están en ese sentido, están contestes, ¿verdad? Correcto. Entonces, de la palabra número hasta de conformidad con las siguientes cláusulas, 2 puntos. O para que se les haga más sencillo, porque puede ser que algún notario no le ponga de conformidad con las siguientes cláusulas, sino que solamente diga y otorgan contrato de compraventa, 2 puntos, primera, ¿verdad? Entonces, no podría yo asegurado afirmar. Mejor les digo, hasta antes de la palabra primera. Ahí es la parte de la escritura pública denominada comparecencia. Hasta antes de la escritura, de la parte de la escritura llamada, ahí llega la parte llamada comparecencia. Desde el número hasta donde dice antes de la palabra primera, esa es la comparecencia. Si no tienen alguna duda, creo que hoy también voy a explicar la parte de la escritura pública llamada cuerpo. Nos interesa, por supuesto, no va a venir en el examen eso, pero nos interesa. Bien. Sí, gracias Maylin y Brian por la
información para la compañera que preguntó. Muy bien. Si no tienen algún otro comentario, entonces ya saben, ¿verdad? Para todos ustedes, no les digo para los que les venga, porque es esta parte de plano, ¿verdad? Pero mejor les digo para todos los compañeros, esta es la parte de la estructura llamada introducción. Lo que les voy a pedir, la introducción, que la forma, el encabezamiento y la comparecencia comienzan número y terminan hasta antes de la palabra primera. Ahí acreditan la representación, ahí identifican a las personas, ahí manifiestan hallarse en el libre ejercicio, acreditan representación legal. Todo eso es en la parte denominada comparecencia. Encabezamiento, comparecencia, que esas dos partes forman lo que es la introducción. Lo que les voy a pedir en su examen es la introducción. Bien. Y seguimos, compañeros, con la parte denominada cuerpo. El cuerpo de la escritura pública, y miren así, yo lo dije una vez, creo que lo dije en clase ya con ustedes, pero lo vuelvo a repetir. Paradójicamente, del 1 al 6 es la parte de la escritura pública llamada introducción, del numeral 1 al numeral 6. Del numeral 8 hasta el numeral 12 es la parte de la escritura pública denominada cierre. Y paradójicamente, para mí, lo más importante, ¿verdad? Lo más importante de una escritura pública, que es el cuerpo. ¿Sí? El cuerpo de la escritura pública, porque es el numeral 7, la única parte del que se le denomina cuerpo. El número 7 es el cuerpo de la escritura pública. Del 1 al 6 es la introducción. Del 8 al 12 es el cierre. Y el numeral 7, esa línea y media que ustedes miran en su código, paradójicamente la más pequeña y la más importante. ¿Para qué tenemos comparecencia, acreditar la representación legal? ¿Para qué hacemos un cierre con testigos? ¿Para qué hacemos un cierre bien si no tenemos la parte medular, la parte toral, la parte de fondo, el negocio, la relación contractual, la relación negocial? Si no tenemos eso, ¿para qué nos sirve? Y yo siempre pongo ese ejemplo, ¿verdad? Si abrimos un huevo y entonces tenemos de este lado un pedazo de cáscara, la mitad de la cáscara y la otra la mitad de la cáscara, la mitad es la introducción y la otra mitad es el cierre, pero perdemos la yema, ¿para qué nos va a servir? Si se perdió la yema, se cayó la yema o venía mala la yema, ¿para qué nos va a servir? ¿Sí? Eso sería, digamos, así, viéndolo metafóricamente, haciendo una comparación, ¿verdad? Que ustedes, que es valedera. Y yo decía, ¿para qué nos va a servir? Alguien en una clase me dijo, mire, para los cascarones de febrero. Bueno, el carnaval está bien, pero ahí no nos sirve de nada. Y esa sería hablar de esa escritura pública cuando decimos, ¿para qué queremos la introducción y para qué queremos el cierre si no tenemos el cuerpo de la escritura pública? ¿Sí? Si tenemos el cuerpo de la escritura pública, ¿sí? Esa es la parte. Fíjense lo que dice el numeral 7. La relación fiel, concisa y clara del acto o contrato. Aquí es donde ustedes van a tener que demostrar sus habilidades, el conocimiento que ya tienen o que aprendieron redactando la escritura para hacer ustedes y elaborar ustedes propiamente su escritura. ¿Qué dice Joaquín da Costa? Que el notario es el arquitecto de la escritura pública. Por supuesto, ustedes el día de su examen van a ser los arquitectos, los artesanos, van a ser los notarios, los chartulari, ¿sí? Los que van a elaborar la escritura pública. Son ustedes con su conocimiento, son ustedes con, ¿sí?, lo que ustedes deben de saber, ¿sí? Van a redactar el instrumento público. Pero aún así dice el numeral 5 del artículo 31 del Código Notariado, lo refiere como requisito esencial del instrumento público, por cuya omisión hay nulidad. Dice, la relación del acto o contrato con sus modalidades. Si no tiene el numeral 5, si le falta el numeral 5 del artículo 31, pues prácticamente hay nulidad del instrumento público, porque así lo refiere la ley, así lo establece el artículo 32. Hay la omisión de las formalidades esenciales en los instrumentos, da como resultado la nulidad del instrumento. Entonces, por favor, la relación fiel, la relación clara, concisa y fiel del acto o contrato
es la parte de la escritura pública denominada cuerpo. Y el cuerpo se divide en antecedentes, parte dispositiva o condiciones, modalidades, estipulaciones. No todas las escrituras tienen antecedentes, pero se los comento. La mayoría de escrituras públicas nace, su primera cláusula nace de un antecedente, ¿sí? Si vamos a vender un inmueble, ¿cuál es el antecedente? Pues primero la propiedad, ¿verdad? Que somos propietarios. Si vamos a dar en arrendamiento un inmueble, ¿qué es lo primero? La propiedad, que somos propietarios del bien que vamos a arrendar. Si vamos a hacer una identificación de persona, ¿qué es lo primero? ¿Dónde quedó inscrito mi nacimiento? Para que puedan hacer las anotaciones correspondientes. Si es un contrato de mutuo con garantía hipotecaria, pues ¿cuál es el antecedente? Que vamos a entregar en calidad de mutuo, que vamos a entregar en calidad de préstamo, ¿sí? De consumo. Nosotros, así se le denomina, nosotros, esa es la parte de la escritura pública llamada antecedentes. Todo aquello que nos prepare, que prepare al notario, que prepare a un juez, que prepare a los otorgantes en la lectura de la primera cláusula en adelante, cuál va a ser su contenido, a qué se refiere, pues ya sabemos nosotros que esa parte de la escritura pública se llama antecedentes, la cláusula primera. Con sus excepciones, ¿verdad? Pueden haber escrituras de verdad que no tengan antecedentes, sino que toda la escritura pública, en su parte denominada cuerpo, todo el cuerpo son los antecedentes de la escritura pública. Bien, y ahora, compañeros, parte dispositiva o condiciones. Aquí, compañeros, se recuerdan ustedes cuando yo les dije, el notario toma su hoja de papel sellado especial para protocolos, ¿sí? Esta hoja, ¿verdad? Ya el notario ya hizo la comparecencia, ya determinó la parte de los datos individualizantes, ¿verdad? Bien, ya cuando... Bien, entonces yo les decía, en esta hoja de papel sellado que ustedes toman, la ponen en su impresora, la ponen en el rodillo de una máquina eléctrica, de una máquina mecánica, como ustedes quieran o como ustedes lo quieran decir. Aquí, en esta hoja de papel, es donde van a hacer ustedes su escritura pública. Y su parte del cuerpo de la escritura la pueden empezar en esta parte de aquí, la pueden empezar aquí, la pueden empezar aquí. Si puede hacer, como se dieron cuenta ustedes, utilizamos una hoja completa de papel sellado especial para protocolos, una hoja completa, ¿sí? para la comparecencia, y puede hacer que en esta segunda hoja comencemos nosotros la parte de la escritura pública llamada cuerpo. Y es donde yo les digo, el notario tiene que dar o demostrar todas sus habilidades de ¿qué? ¿Qué dice la ley? La función modeladora, todas sus habilidades de que sepa transformar la voluntad de las partes a la redacción, que sepa redactar, que sepa decir qué es lo que las partes quieren, que al momento de leer la escritura pública, sin necesidad de denominar el contrato compraventa con garantía hipotecaria, ustedes de la sola lectura del contenido de la misma, sepan y digan, esa es una compraventa con garantía hipotecaria y prendaria, ese es un contrato de mutuo, esa es una constitución de sociedad anónima, esa es una escritura de declaración jurada. Con solo que ustedes hagan eso es suficiente, ¿verdad? Porque el notario, de la habilidad que tenga para redactar, es lo que va a demostrar el notario, la forma en que va a demostrar sus habilidades para la redacción de los instrumentos públicos. Así que, les repito, la parte dispositiva puede tener 7 cláusulas, puede tener 10 cláusulas. La sociedad anónima en su parte dispositiva tiene 42 cláusulas, puede tener 60 cláusulas, ¿sí? 65ª cláusula, ¿sí? Eso puede tener la escritura pública. Toda la cantidad de cláusulas que tenga la escritura pública en su contenido,
esa es la parte denominada cuerpo, ¿sí? Esa es la parte denominada cuerpo. Si son 10 cláusulas, al finalizar la cláusula 10ª, entonces terminó la parte denominada cuerpo. Si tiene 80 cláusulas, exagerando, al terminar la cláusula 80 terminamos la parte de la escritura llamada cuerpo. Pero aquí la importancia es su parte dispositiva, la relación fiel, clara y concisa. Esa es la importancia, que un juez no tenga que interpretar el contrato, que sean las partes lo que lo interpreten, que las partes cuando ustedes se lo lean, ¿sí?, con la terminología notarial correspondiente, cuando ustedes se lo estén leyendo, ellos estén, saben, sí, eso es lo que yo quería, sí, cabalmente es lo que yo quería, y eso es lo que ustedes van a hacer, pero sus modalidades, ¿verdad? ¿Cuáles son las modalidades? ¿Cuáles son las estipulaciones, condiciones que deben de pactar? El interés, forma de pago, cesión de derecho de la acreeduría que se está consignando, si fuera una acreeduría, ¿sí? Recuérdense que la forma de pago, cómo se va a hacer el pago, el plazo, los abonos, cuáles van a ser las condiciones, cuáles van a ser las reservas del contrato, las garantías que se van a prestar, todas esas son las modalidades, ¿verdad? Modalidades que recuérdense como el principio civil del derecho a la autonomía de la voluntad, ¿verdad? Por supuesto que tendrá sus límites, pero el derecho a la autonomía de la voluntad, nosotros, ¿sí?, Carlos y Pedro pueden contratar siempre dentro que se cumpla con lo que establece 1257, ¿verdad? Para que se dé la validez de un negocio jurídico. Cumpliendo con eso, pues se acepta, ¿verdad? ¿Cuáles son las condicionantes o cuáles son aquellas condiciones? Recuérdense que también hasta dentro de un testamento, lo saben ustedes, autonomía de la voluntad. Dice que el padre, dice, puede desheredar a la persona si ha testado para que no se case. Lo que sí es cierto, para que no contraiga matrimonio. En general no, ¿verdad? Pero sí puede decir, si determina, individualiza, no si mi hija contrajera nupcias con Carlos Alberto Jiménez Pinzón, no podrá acceder a la herencia, al testamento. Eso lo determina la ley como autonomía de la voluntad. Y yo dentro de mi escritura pública también lo puedo determinar, ¿verdad? Que el contrato de arrendamiento, yo pongo que si constantemente el inmueble que se dio en arrendamiento se detalla a través de actas notariales, o se hace constar que ese inmueble siempre se cierra después de las 10 noches, por más de 5 actas notariales que se haga constar, quedará sin efecto el contrato. Eso es una modalidad que a mí ahorita se me está ocurriendo, que la podemos hacer constar, por supuesto, cualquier tipo de modalidad, estipulación de lo que nosotros queramos, siempre y cuando sea legal, ¿verdad? Siempre y cuando la misma ley del organismo judicial dice que nosotros no podemos renunciar a derechos, ¿sí?, que son nuestros derechos. Entonces ahí sí definitivamente, pero por lo demás se puede, ¿verdad? En escritura pública se puede pactar la relación familiar entre el padre y sus hijos cuando hay separación de cuerpos. Eso se puede pactar, ¿verdad? Se puede pactar una pensión alimenticia, homologarla ante un juez ya después de que se haya pactado una escritura pública. Todas esas son modalidades que van dentro del cuerpo de la escritura pública. Muy bien. Entonces, si tuvieran alguna pregunta para el día viernes, por favor, empezamos con preguntas de lo que es el cuerpo o de la introducción y terminamos el viernes con lo que es el cierre de la escritura pública. Muchísimas gracias por su tiempo. No continúo más porque me da tiempo 5 minutos para tomarme un vaso de agua y poder iniciar la otra clase con todos ustedes. Muchísimas gracias, compañeros, por su tiempo, por estar aquí en la clase, por su participación y porque hoy llegamos como a 145, 150 alumnos en la sección C. Muy buenas noches, compañeros, a todos les agradezco su presencia.